Yo voy a empezar pasándoles un videito que no tiene nada que ver con el mundo del arte, pero que me parece muy interesante para empezar nuestra reflexión del día de hoy. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupos, es muy sencillo y muy rápido. Y después ya vamos, digamos, que entrar a una parte pues más teórica, yo voy a compartir con ustedes como algunos cuestionamientos que me he hecho en los últimos años y algunas reflexiones que estoy haciendo justo en torno a este tema de la curaduría educativo-pedagógica y del tema de cómo podemos generar o diseñar experiencias y generar estas plataformas de participación. ¿Cómo le hacemos? Porque además yo después quiero que con toda honestidad, que a mí ya me pasa, que me dicen, ¿quieres una visita guiada? Y yo digo, qué flojera. Quiero una visita guiada, me chocan, y yo era la que la diseñaba, ¿no? Entonces es como decir, a ver, en este momento de mi vida que a mí me choque un uso y que alguien me explique qué es lo que tengo que ver, ¿cómo le hago si yo siempre estoy abogando por esta democratización del espacio donde cuando los curadores no hacen estos guiones que son claros para la gente y escriben estos textos tan complejos y el arte contemporáneo nos ofrece tan pocas posibilidades de vincularnos desde nuestra propia experiencia, porque pues, no hay forma de vincularse con todas estas abstracciones? ¿Cómo generamos estas redes? ¿Cómo generamos participación? ¿Y cómo me gustaría a mí que me dieran una visita? Que muchas veces de eso yo parto para tratar de pensar. Es un gran reto, sí parece muy fácil, pero los que trabajan directo con los públicos estarán de acuerdo que cada vez es más complicado. Y cada vez es más complicado además convencer a los chavos de que sí es interesante ir a un lugar a donde de una forma análoga y no picándole algo van a recibir algo, que es un misterio, es una abstracción, ¿no? Pero hace 10 minutos no me conocían y no eran mi público, y cuando salgan de aquí ya tampoco van a ser mi público. Ni son un público, son muchos públicos, vienen de distintas instituciones, todos estudiaron distintas cosas. Nos reúne ahorita aquí un interés común y eso nos conforma con un público en este momento. Entonces, cuando pensamos así, en ese grado de abstracción, cuando trabajamos en una institución, pues esto se vuelve mucho más difícil, porque entonces, ¿para quién estoy diseñando? ¿Para quién sabe quién? Para un signo de interrogación. ¿Cómo le hago para diseñar algo que le funcione a este signo de interrogación que puede ser de cualquier edad, de cualquier bagaje cultural? ¿Cómo hago que se conecten con los contenidos del museo? Entonces, un poco por ahí van las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a empezar viendo un video que es una experiencia que está ocurriendo en distintas escuelas en España. Se llama En la piel del otro, Tejas en la piel del otro. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de poner Haz tu barrio accesible, sustituyéramos por Haz tu museo accesible? ¿De qué parte el éxito de este video, de esto que está sucediendo? ¿De qué dirían ustedes que parte el éxito? De la experiencia, que cuando tú generas una experiencia genuina en alguien y ese alguien se puede poner en la piel del otro, literalmente, pues entonces se acerca a la realidad de una manera distinta. Y de alguna forma yo pienso que es lo que hemos tratado de hacer en las instituciones y en los museos ya desde hace muchos años, tratar de diseñar y de generar experiencias. Lo que pasa es que a veces tenemos esta forma como errónea de hacer experiencias que son tan dirigidas y tan manipuladas que acaban siendo la experiencia que el museo espera que el público tenga y no una experiencia desde el propio público. A veces con tantas preguntas que hacemos y tantos métodos participativos no permitimos que las preguntas salgan de las propias personas y que su experiencia sea una experiencia personal que se comparte y que enriquezca la experiencia de todos. Lo que yo voy a hacer ahora es, nos vamos a dividir en 5 equipos. Si quieren, numérense 1, 2, 3, 4, 5 y luego todos los 1 se van juntos, todos los 2, todos los 3, todos los 4 y todos los 5. Y les voy a repartir un caso a cada quien y lo van a leer y van a analizar qué sucedió. Estos son casos que sucedieron en un museo de arte y entonces vamos a ver cuál era la reacción del guía y cuál era la reacción de los públicos y después vamos a tener una pequeña discusión de qué pensamos que sucedió ahí y de si pensamos que esa fue como una manera correcta de diseñar una experiencia o no, y en el caso de que no, qué es lo que pudo haber fallado. Y de ahí vamos a partir para construir entonces como nuevas posibilidades y hacer una reflexión de qué podemos hacer nosotros en nuestros museos. Y bueno, yo les voy a compartir un poco también como de las últimas teorías que he leído y de las personas que a mí me interesa leer ahora y les voy a platicar por qué me interesa leer o por qué pienso que ellos están innovando a diferencia de otros, porque siento que de alguna forma estas nuevas visiones que a veces no vienen directamente del mundo de la historia del arte, ¿no? ni siquiera del mundo como de los museos tradicionales, sino que está viniendo de estos ámbitos más curatoriales y de ámbitos no museísticos, sino más como de bienales y de ferias de arte, que aunque son modelos distintos, también ahorita están muy preocupados de generar proyectos educativos. Y es muy chistoso porque los que trabajan en museos estarán de acuerdo conmigo que siempre hay este pleito constante
con los curadores. Pareciera que somos enemigos aunque trabajamos para la misma institución. Y siempre como que los curadores, mientras más intelectuales, más ven a los de educación como los de segunda, ¿no? Ay, o sea, tú eres como el que trabaja como con los niños y haciendo los tallercitos y así, ¿no? Y siempre hay esta gran complejidad en los discursos y pareciera, bueno, de hecho no pareciera, los curadores lo dicen tal cual, que a ellos los proyectos educativos no les interesan y muchos directores tampoco. Es así como que, bueno, está bien, tenemos que tener un departamento de servicios educativos, pero no le ven la importancia, no se dan cuenta que estamos generando a los futuros públicos y que además tenemos que ser siempre los traductores de estos discursos curatoriales para que el público se pueda vincular con los contenidos, lo cual es absurdo. Entonces, desde hace ya varios años hay estos movimientos donde se trata de generar todos los discursos desde un principio en equipo, desde un equipo multidisciplinar, donde desde un principio se juntan los de educación con los curadores, con el director. Yo conozco casos muy buenos y muy exitosos, son muy pocos, pero bueno, hay que trabajar hacia estos ejercicios multidisciplinares. Y ahora hay una nueva corriente, este giro pedagógico que se dio en los últimos años desde el arte contemporáneo, donde de pronto todos estos curadores y gente que era, yo digo que era como racista intelectual incluso, ¿no? De pronto está diciendo, el proyecto educativo, entonces ahora estos curadores educativos de las grandes bienales y no sé, artistas plásticos contemporáneos que eran estos curadores súper densos, de pronto descubren como el potencial y el impacto que tiene este asunto educativo y la forma de cómo el público se vincula con lo que ellos hacen, y entonces es como conversión cristiana, ¿no? Y vio la luz, así de no creía y creyó. Y entonces ahora hay este boom educativo entre estos seres de otro nivel, ¿no? Vestidos de negro con lente de pasta, que ya están como tomando en cuenta estos proyectos educativos, no solamente como un proyecto donde los públicos se vinculan, sino como un proyecto de investigación en sí mismo. Y esta es la parte que a mí me parece muy interesante rescatar. ¿Por qué no ver los proyectos de educación en el museo, no solamente como una cosa como de traducir discursos, sino como un proyecto de investigación en sí mismo que genere nuevos discursos y nuevas líneas de investigación? Entonces, hacia ahí van un poco los ejercicios y las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a hablar un poco sobre esto que acabamos de revisar. Yo estoy segura que más de uno se sintió identificado con algunos de estos casos, porque hemos visto, si no cosas iguales, sí muy parecidas en nuestro quehacer de trabajadores de museos, sobre todo los que trabajan directo con públicos. Entonces vamos a empezar con el caso 1. Aunque Emma ya conocía el recién renovado Museo de Arte de su ciudad, estaba muy emocionada porque iba a visitarlo de nuevo con sus compañeros de clase. Había estado tomando clases de arte por 2 años y no estaba de acuerdo con su mamá en que los museos de ciencia eran más divertidos e interesantes. Más tarde, cuando su mamá le preguntó cómo le había ido en su visita al Museo de Arte, vaciló un momento antes de responder y finalmente dijo: bueno, el museo es precioso, me encantaron los cuadros que vimos, pero estoy un poco confundida. Lo único que hicieron ahí fue preguntarnos cosas. ¿Qué no saben nada en los museos?, continuó Emma. ¿Se supone que tenía yo que contestar todas esas preguntas? Yo pensaba que íbamos al museo a aprender sobre el arte. Dos cosas importantes en este primer caso. Por una parte, las expectativas de los públicos que llegan al museo esperando recibir información, y por otra parte, después vamos a ver también cuáles son las expectativas de los que reciben esos públicos, ¿no? Pero bueno, de alguna forma la gente cuando llega a un museo ya tiene ciertas preconcepciones o ciertas ideas de qué es lo que espera recibir de la institución. Nosotros cuando elegimos, este asunto de elegir libremente a dónde queremos ir, que se supone que esto sucede en los museos, esta famosa teoría del flow, de este hombre que nunca sé pronunciar su apellido, ¿tú sabes cómo se pronuncia? ¿Tú lo sabes pronunciar? Bueno, uno que son como puras consonantes juntas, sí, seguro han oído hablar, que tiene Mijail no sé qué. Bueno. Nosotros hemos decidido llamarle el innombrable. Bueno, el de la teoría del flujo, que dice que de alguna forma las visitas a los museos son visitas decididas libremente y por lo tanto hay como un flujo de experiencias porque uno eligió ir ahí, ¿no? Bueno, ¿qué problemas o cómo vieron, qué problema se presenta en este primer caso? Los de ese equipo, ¿quién quiere participar? ¿Qué vieron? Sí. Bueno, que justamente es el ejemplo, por lo que pasa, Sí. del exceso de preguntas. Esto que habías tú planteado, que no hay una selección mínima
hablábamos de conocer el perfil más o menos del público al que te vas a dirigir, los objetivos, las expectativas que ellos mismos están teniendo respecto a lo que van a ir a ver, y tú te fuertes con la retahíla de preguntas, ¿no? De recetas estas que ya hay de varios programas, ¿no? Exacto. Ese es el punto, digamos, clave, y luego ya te liberamos de muchas cosas. No damos tiempo como para que la pregunta caiga y generar como un espacio de silencio entre pregunta y pregunta para que la persona pueda como pensarlo, verbalizarlo, y hay veces que tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas experiencias que no requieren ser verbalizadas. También estos espacios de silencio son de gran aprendizaje, ¿no? Estos espacios solamente de observación. Y quizá al final se pueden retomar como estas caídas de 20 de qué sucedió en este espacio entre la dada de información y la obra y tú. A mí, yo siempre pienso como literalmente, ¿qué sucede en este espacio vacío entre la obra y la persona que está frente a la obra? Ese espacio vacío en realidad es una maravilla, porque es este espacio donde se pueden depositar tantas cosas. Si somos buenos mediadoras y generamos como este espacio de confianza, de observación detallada, de reflexión. Tenemos que dar tiempo, pero claro, en las visitas guiadas en los museos siempre tenemos prisa, tenemos que atender a grupos, viene uno tras otro, son muchos niños, los espacios son chicos, entonces ahí es donde hay que medir un poco nosotros, pues qué tipo de experiencia queremos generar, una experiencia cualitativa o una experiencia cuantitativa. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a detenerme frente a una obra para generar realmente una conversación? ¿Qué tanto me da el espacio, las posibilidades? A lo mejor yo tengo toda la intención, pero pues no se puede, el espacio no me lo da. Y en ese caso yo, ¿cómo voy a hacer para generar pues algo de calidad, ¿no? Y a lo mejor me tengo que inventar el hilo negro, algo que no se haya hecho todavía en los museos. Ok, a ver, la pregunta 2, ¿quién la tiene? A ver, ¿la pueden leer? Un visitante acude por primera vez al museo y decide tomar un llamado neoclasicismo europeo. La guía decide empezar la visita hablando sobre las jerarquías del género en la Academia Francesa y de pronto se detiene ante un cuadro bastante narrativo de Jacques David. Después de hablar un poco acerca de la vida y obra del artista, continúa haciendo una descripción de la pintura, de su composición, de sus cualidades escultóricas, etc. De pronto, interrumpe lo que estaba diciendo y les pregunta a los visitantes: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta obra? Piénsenlo hasta en sus relaciones interpersonales, ¿no? Tenemos, y en México es una cosa más cultural, siempre tenemos esta necesidad de contextualizar, ¿no? Nos cuesta un trabajo como llegar al meollo y al grano, siempre tenemos que dar como este gran contexto, ¿no? Esta gran vuelta para llegar. Y claro, en los museos es muy fácil caer en eso. Mira, esta es la sala neoclásica, entonces primero te voy a decir cuáles fueron los precursores que había antes del neoclásico, ¿no? Para ver cómo eso desembocó en el neoclásico. Luego, ¿a quién influyó el neoclásico? Que es este caso, ¿no? Entonces, satura de información al visitante a tal grado que ya para cuando le pregunta, pues el visitante, pues ya que va a contestar, porque además, después de que te dan una explicación académica, qué angustia que te pregunten, ¿y tú qué piensas? Porque entonces tú estás como que dices, chin, tengo que dar la respuesta correcta, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir? Entonces, bueno, ya vimos que eso tampoco funciona. Muy bien, a ver, el número 3. Estaban fascinados ante un grupo de enormes esculturas que representaban a los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. ¿De dónde creen ustedes que provienen estas esculturas?, preguntó a los niños, quienes empezaron a levantar la mano. Vienen de China, o vienen de Rusia, dijo. Después de un rato de estar adivinando, el día finalmente dijo: les voy a dar una pista. El nombre del artista que las hizo era Jean-Pierre de Francia. Ah, dijo uno de ellos, entonces seguro vienen de Francia. Y luego dice: el guía acababa de hablar sobre una pintura del Santo Sepulcro de Rubens, y poco después entró con sus estudiantes a la Galería de Arte Holandés. ¿Creen ustedes que todavía vivimos en un país católico?, preguntó a los niños. Al no haber ninguna respuesta, se informó que Holanda era un país protestante en la actualidad. Y volviéndose hacia una pintura del artista de arte de una elegante dama que recibió una lección de música, le preguntó al público: ¿qué era lo que a este artista le encantaba pintar? De nuevo los niños permanecieron en silencio. ¿Qué es lo que nos está enseñando el artista que podía pintar? Silencio. Fíjense en las telas. En los que el guía se empieza a angustiar porque como que no hay participación, entonces sientes que está haciendo un mal guía, ¿no? Pues no me están contestando, ¿no? Y además el guía se queda con esta sensación de, híjole, me tocó un grupo tan difícil, estos niños de ahora de veras no saben nada, es que de veras qué poca información tienen, no contestan, ya no saben.
Pues no, pero es que tú tampoco sabes preguntar, ¿no? Claro, hubiera podido tener tantos recursos para convertir eso en una experiencia significativa y la desperdició por estar haciendo preguntas cuyas respuestas concretas estaba esperando y pues obviamente no iba a pasar. Muy bien, entonces el siguiente caso. Los estudiantes estaban observando una antigua escultura de un orador romano. Vamos a hablar sobre esta escultura, dijo la guía. ¿Qué es lo que ven? Los estudiantes comienzan a describir al orador. Parece que es alguien importante y parece que está a punto de decir algo. Muy bien, responde la guía. ¿Qué te hace pensar eso? Su boca está abierta, dice otro estudiante. ¿Qué más ven? Está usando una especie de vestido, dice otro niño. Creo que es una toga, responde otro. ¿Qué más ven? Pregunta la guía. Bueno, creo que tiene un taco en la mano, opina un niño. ¿Qué te hace pensar eso? Responde la maestra. Que está enrollado, responde el niño. Cuando este niño volvió a su casa en la tarde, su mamá le preguntó acerca de lo que había visto en el museo y el niño le contestó que había visto a un señor usando un vestido y sosteniendo un taco en la mano. Claro, ¿cuál es el problema que vemos en este caso? Bueno, pues el que vimos todo el grupo es que, aunque al principio la guía se basa en la observación, es un buen acercamiento. Claro. Y de hecho hace luego preguntas como de observación y de reflexión, ¿no? ¿Y qué te hace pensar eso? Está reflexionando. Sí. Aún así, pues la guía se quedó en eso. Nunca les dice, bueno, te hace pensar que es un taco porque está enrollado, pero nunca les da más información o hace que se fijen en otras cosas para decirle, bueno, tu primer acercamiento fue que era un taco, porque es lo que tú conoces, pero en realidad, bueno, pues es un pergamino, ¿no? Porque claro, es un orador, tú mismo me habías dicho que iba a estar hablando. Claro, una cosa que sucede aquí es que este guía era muy bien intencionado. O sea, él quería validar los comentarios de todos, que eso está muy bien, porque eso nos dicen siempre, un buen mediador valida las observaciones del público. Sí, pero tampoco lo vas a dejar que se vaya con la información equivocada. Entonces esta guía podía haber aprovechado como esta dinámica que se ve que tenía buena con los niños y decirle, tienes toda la razón, sí parece un taco. Porque sí parece, pero fíjate que en realidad, y entonces sin hacer sentir mal al niño porque le estás validando que sí puede ser un taco, pero le das como una información contextual. Entonces, ¿qué pasa con estos guías que con tal de generar participación no vuelven como al objeto, al contexto, ¿no? Porque lo que hay que hacer es tener como esta suficiente capacidad de observación, de retomar las respuestas y devolverlas a esta información contextual que está aquí, porque lo que queremos es que se conviertan en buenos observadores, que después, el día que no haya un mediador en el museo, ellos tengan las herramientas, hayan desarrollado las herramientas para tener ya este tipo de observación participativa y experiencial ya por uno mismo, ¿no? Cuando ustedes van a un museo, después de trabajar tantos años en un museo, pues igual ya hasta les da flojera como que un mediador les diga que, a ver, ustedes ya tienen como su propio mecanismo, ya como que les sale de tener ya esta experiencia porque ya es algo que desarrollaron y se trata un poco de desarrollar esto en los públicos. Pero sí es justamente que también una de las cosas que nos interesa desarrollar en los nuevos públicos es justo este asunto de la argumentación, ¿no? La reflexión y la argumentación, porque ya no estamos acostumbrados, ya solamente picamos un botón y recibimos en la inmediatez la información y ya no necesitamos como pensar, reflexionar, construir, y se trata de recuperar eso en los museos, que son como de estos pocos espacios que quedan justo para generar este tipo de reflexiones silenciosas frente a un objeto en 3D que ahí está, ¿no? Que no lo deslizas en la pantalla. Cada objeto presenta un tipo de problema, o sea, es como tiene una intención, y son muy enriquecedoras estas discusiones que se generan frente a la obra, porque aunque puede haber puntos de vista muy distintos, cuando empiezas justo a seguir este proceso de sí, está bien, se vale decir lo que sea, pero fundamentado, argumentado, y esa argumentación y esa fundamentación pues tienen que estar basados en esto que estamos viendo, además de en tus experiencias previas y en tu conocimiento. Pero así es como se va construyendo, justamente. Y además cuando lo haces bien, al final el público va llegando como a unas conclusiones bastante parecidas, si no es que iguales a lo que de verdad era, ¿no? Eso te lleva a una buena observación. Muy bien, a ver el siguiente caso. Los estudiantes estaban observando una fotografía del siglo XX. Era pequeña pero cautivadora. Nunca habían oído nada sobre el fotógrafo Walter Evans, pero el lugar en donde habían sido tomadas las fotos, el vagón del metro en la ciudad de Nueva York, les era familiar. También les era familiar el tipo de personas que iban viajando en él, excepto por la ropa que llevaban puesta. Observen la foto. ¿Qué es lo que ven?, preguntó el guía. ¿En qué estaba interesado el fotógrafo?, continuó preguntando. Un estudiante respondió: está interesado en las fotos en blanco y negro y esta foto se tomó hace mucho tiempo. Otro estudiante dijo: el fotógrafo está intentando mostrar que la gente necesita mejores vagones de metro. El guía se veía contrariado. ¿Qué te hace pensar esto?,
le preguntó al estudiante. ¿En qué más creen que el fotógrafo estaba interesado? En la vida cotidiana, en la vida real, en algo relacionado con lo social. Algunos de los estudiantes asintieron con la cabeza y empezaron a desviar la mirada hacia otras fotografías. ¿Qué más ven? Finalmente, lleno de frustración, les preguntó, ¿cómo piensan que sacó estas fotos? Un estudiante contestó desde atrás, ¡con una cámara! Ante esta respuesta, el guía procedió a describir el interés que tenía Evans en sacar fotografías de la gente en su vida cotidiana y sin que se dieran cuenta, por lo que llevaba escondida la cámara en su mano. Y claro que no es fácil, porque hablamos otra vez de este signo de interrogación que yo decía al principio, ¿para quiénes estamos diseñando las preguntas? Ya no funciona, porque de verdad no funciona, ya seguir trabajando en estas metodologías de, a ver, vamos a diseñar unas visitas especiales para niños de 4 a 6, de 7 a 10, de 10 a 12, y para los viejitos, y para los jóvenes, y para las amas de casa, porque es que nos volvemos locos, ¿no? Entonces tenemos que pensar, más bien, desde otro lugar, cómo vamos a generar mejores mediaciones y cómo vamos a convertir esas mediaciones en un punto de aprendizaje de investigación para nosotros, para seguir generando conocimiento. A mí me gusta mucho un cuento, es un cuento para niños, pero que es muy divertido, porque se trata de un pez que su sueño dorado siempre ha sido salir al exterior, tiene una curiosidad de ver todo lo que hay afuera del agua, ¿no? Y entonces se hace amigo de un renacuajo, y bueno, se hacen amiguísimos, y claro, el renacuajo en algún momento va a poder salir del agua y conocer el mundo exterior. Entonces el pez le decía, por favor, cuando salgas al mundo real, dime lo que ves, regresa y cuéntame todo lo que viste. Y entonces el renacuajo le regresa y dice, pues mira, hay unos humanos que son unos seres que caminan sobre dos patas, y luego hay estos otros seres que son pájaros, que vuelan y tienen alas. Y entonces el pez ¿cómo se imagina todo lo que le está diciendo el renacuajo? ¿Cómo lo está pensando? Sobre su experiencia, o sea, porque esto es el mundo que él conoce. Entonces, a mí me parece una reflexión muy interesante, porque nosotros somos un poco así al principio, ¿no? O sea, nosotros vemos el mundo a partir de nuestras propias vivencias y experiencias, y lo que tenemos que hacer en el museo es potencializar eso, porque justo parte del enriquecimiento de todas estas conversaciones que se tienen frente a las obras o en los espacios, porque aquí no solamente estamos hablando de museos de arte con obras de arte, sino, bueno, en espacios arqueológicos, ¿no? Que además son mucho más como sensoriales, vivenciales, de imagínate lo que sucedió aquí, en fin. Nadie llega como tabula rasa a un museo. O sea, lo que tenemos que ya pensar es que debemos de dejar de pensar vamos a darle a conocer a los públicos lo que contiene el museo. No, o sea, son dos saberes distintos que se encuentran, dialogan, se complementan y enriquecen y construyen un nuevo conocimiento. No es uno que sabe más y uno que sabe menos. No importa si es un niño de preescolar. Un niño de preescolar no es que sepa menos que yo, que tengo 46 años. Bueno, tiene conocimientos distintos y experiencias distintas que a mí me pueden enriquecer y ayudar a generar un mayor conocimiento. Entonces, cuando partimos de este asunto como más horizontal y no vertical, hegemónico, donde el museo vacía su sabiduría, como este poder que ejercen los curadores en la actualidad, pues bueno, ¿no? Entonces, para concluir un poco con todas estas experiencias, es un poco como el cuento, es muy importante no perder de vista que aunque nuestros visitantes no llegan en blanco, sí tenemos que tener cuidado de no construir este nuevo conocimiento, que seguro se va a generar, porque siempre se genera nuevo conocimiento, erróneamente, ¿no? Y esto implica no llenarlos como de nuestros prejuicios del museo y de su contenido. Tenemos que solamente ser mediadores, tenemos que quitarnos también como esta tentación de demostrar nuestro conocimiento, nuestro amplio conocimiento del tema. Los que ya llevamos mucho tiempo trabajando en el museo, que sentimos como esta necesidad de hacerlos llegar a la verdad que nosotros conocemos, ¿no? Que justo, y esto es algo que ya se ha discutido mucho y que seguramente a lo mejor tú lo mencionaste con el tema de Eisner, de qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos en los museos, porque ya llevamos años teniendo las mismas conversaciones sobre los mismos temas y yo lo que veo es que como que siguen sucediendo las mismas cosas, ¿no? O sea, seguimos como trabajando, diseñando como nuestros materiales didácticos y nuestras cosas como muy fragmentadas. Y tenemos que pensar más bien en cómo tener un cambio de actitud, en la forma de concebir, recibir a los públicos y diseñar experiencias más amplias. Entonces, lo que tenemos, seguimos teniendo mucha información,
más amable, más didáctica, más interactiva, pero es información. O sea, piensen en los interactivos que hay en los museos en la actualidad. Toda esta tecnología que tenemos ahora de las pantallas, de que llegas con el iPad, de que hay cosas para tocar, ¿qué es lo que tienen en los museos? Más información. O sea, tienes, no sé, la obra, y si quieres saber más, está junto a un iPad, donde le picas y entonces puedes ver la biografía del artista, lo que el curador dijo del artista, la música que le gustaba al artista. Te puedes estar 3 horas ahí, ¿no? Picándole y deslizando, pero es más información. No me está generando una experiencia, me está llenando de más información. No me está necesariamente regresando la mirada a ese cuadro que tengo encima. Incluso a veces la está desviando, no me permite ver lo que sí tengo ahí en vivo en ese momento, cuando, bueno, esa información la podría yo buscar después en internet, o pues entonces ¿para qué voy al museo? Si ya encuentro todo con la tecnología, pues ya para qué me paro enfrente de una obra de arte, ¿no? Luego, lo que tenemos, pues seguimos teniendo este control que yo sé que es inevitable, ¿no? O sea, la realidad es que los custodios y los sistemas de seguridad en el museo sí nos quitan la espontaneidad. Pero bueno, también entiendo que es una parte necesaria. Eso va a ser algo que siempre va a tenerse que estar negociando, porque no te dejan que te sientes con un grupo a tener como toda una conversación así como a gusto y cómoda frente a la obra, porque entonces interrumpes el flujo, porque entonces molestas a otros visitantes, porque no es seguro, porque, en fin, ¿no? Hay museos más amables y museos más cerrados, y pues con eso hay que lidiar. Luego, pues, tendemos como todas estas cosas ya estandarizadas, ¿no? De, a ver, el material de servicios educativos son las hojas de sala, y entonces ya vas y ya sabes que hay estos acrílicos con preguntas, y entonces ya el que quiere, pues ya se las lleva, y ya, ¿no? Tenemos como todas estas cosas literales y a veces deberíamos de jugar un poco más con lo metafórico, con el imagínate qué, piensa qué, ponte en el lugar de... Tenemos este asunto de medir, ¿no? De, a ver, pues necesito que me den más presupuesto para servicios educativos, y pues para que me den más presupuesto yo tengo que demostrar que tuve no sé cuántos niños al año y que esto tuvo una repercusión en la escuela, y entonces claro, nos enfrentamos a una serie de cosas, porque lo que el director quiere es que haya hordas de visitantes en los museos, porque con los números él comprueba que está funcionando el espacio y gracias a eso tiene patrocinios, porque las instituciones gubernamentales no cumplen, o sea, no hay lana suficiente jamás, ¿no? Y la realidad de las cosas es que de las pocas áreas autogestivas de los museos son los departamentos de educación. O sea, las lanas fuertes que entran al museo muchas veces son gracias a los talleres de fin de semana, a los cursos de verano, a todas estas actividades, pero ¿qué es lo que pasa en la vida real en los museos? Eso se va a un fondo común, o por lo menos así era en el Instituto Nacional de Bellas Artes, a lo mejor en el INA todo es maravilloso. Y luego esa lana, pues nunca la devolvían, ¿no? Porque uno decía, bueno, pero inventamos un superproyecto y esto nos va a generar los suficientes recursos para entonces poder tener unos materiales súper buenos, capacitarnos, no sé qué, para crecer el área educativa. Pues Nel, a la hora que llegaban los dineros, el director decía, híjole, es que no completamos para traer al ponente de Europa, que al director le interesaba quedar bien, y entonces pues mejor se gastaban una lana en el boleto de avión, y otra pues en el catálogo, porque pues, si no, ¿dónde queda la constancia de esta investigación que se hizo? Y pues total, ¿no? Entonces así no funciona. Y bueno, también esta parte de lo fáctico, este énfasis que siempre queremos dar en los datos, en los hechos, en vez de generar como estas proyecciones más imaginativas, porque además la imaginación, acuérdense que es un arma poderosísima en los museos, y no estamos hablando de la imaginación de como esta desviación de las conversaciones, de hablar, de pronto nadie está hablando del mismo tema y es como todos los locos, ¿no? Estamos hablando como de esta maravilla que es la imaginación, en el sentido de que gracias a la imaginación tú te puedes volver empático. No sé, por ejemplo, yo nunca, no sé, a lo mejor nunca he ido a la nieve, porque soy un niño mexicano y no conozco la nieve, y voy a un museo y hay un paisaje nevado. Bueno, a través de mi imaginación y de una buena mediación yo puedo como hacer una construcción de qué es la nieve, ¿no? Entonces la imaginación es una herramienta poderosa, es la que nos permite también como ser creativos, imaginar posibles escenarios distintos y movernos hacia otro lugar. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos proyectar con imaginación? No nos podríamos ni siquiera plantear metas, ¿no? O sea, si yo me imagino con alguien a futuro, bueno, pues tengo que ir como construyendo el caminito para llegar ahí, ¿no? Si yo quiero estudiar tal cosa, bueno, pues tengo que, o sea, me imagino como en ese lugar en unos años, bueno, tengo que empezar a construir para llegar. Pues lo mismo es en los museos. Entonces, sí queremos enseñar a través de procesos basados en la experiencia, y eso es muy importante. En ese sentido, tú tenías razón, o sea,
Sí, el énfasis tiene que estar en el proceso, no en el resultado, porque el resultado finalmente ahí está la información escrita y la gente muy clavada puede buscar en los libros y todo. Sí se tiene que ir la gente con información, tampoco la vas a dejar irse con la información equivocada. Esto de las preguntas ser o no ser, yo creo que está bien, o sea, siempre es mejor hacer una pregunta inteligente y detonadora de reflexión que dar información, siempre. Ahora, ¿qué tanto bombardeamos de preguntas? Pues ahí sí yo haría una seria reflexión en mis metodologías para pensar, estas preguntas que yo estoy haciendo, ¿son buenas? O sea, ¿son de las buenas preguntas que hacen que el público reflexione y se haga sus propias preguntas? ¿O son del tipo de preguntas con las que solamente como conductismo, como perro de Pavlov, o sea, los voy llevando para que sientan como que participan, que sientan como que piensan, pero al final yo ya tengo la respuesta correcta preparada, ¿no? Que eso es lo que hacemos mucho en los museos. Entonces, pues bueno, un poco la idea es que en vez de generar tantas preguntas, sí deberíamos de concentrarnos más en generar buenas conversaciones. Yo sé que esto es muy complicado por los tiempos, por los espacios, por la cantidad de gente, entonces, bueno, pues ahí hay, y también por la falta de personal en el museo, porque uno dice, bueno, te llegan 50 niños de la SEP, y si quieres generar buenas conversaciones de mucha calidad, pues los divides en 10 grupos, no sé, en 10 grupos de 5 o en 5 grupos de 10, y entonces tienes algo de más calidad. Pero pues igual y no tienes 10 guías o 10 mediadores, ni 5, o nomás 1, ¿no? Y además tienes una cola de, van a llegar 10 escuelas ese día, entonces tú te vuelves loco, no disfrutas tu trabajo, te da una flojera inmunda. Entonces, bueno, ¿qué sucede con...? O sea, aquí es un poco como hacer estas reflexiones de la buena mediación, ¿no? La buena mediación, pues bueno, en teoría debería de como analizar un poco este proceso mental, o sea, ser como tan buenos observadores, casi como que tendríamos que haber estudiado para terapeutas además de para mediadores, ¿no? O sea, es como tener esta sensibilidad y esta disposición de servicio de cuando la gente llega al museo, observar cómo vienen, si vienen cansados, un poco cuáles son sus intereses, como de qué edad son, y pues tú tratar de ser amable y sonriente desde el principio, porque desde cómo recibes a la gente es importante, y luego ver si pues por ahí hay unos súper dispersos, pues entonces te los pepenas para hacerlos participar más, y si sientes que estás siendo muy rollero y que ya no te están poniendo atención, bueno, pues entonces te cambias de imagen, en fin, como tener esta capacidad y no esto que hacemos casi siempre de tenemos que cumplir un programa, y entonces, y ya te la sabes, ¿no? Ya sabes cómo empiezas, cómo vas y cómo terminas, y así le haces y no importa el público. Entonces, bueno, si este asunto de lograr las experiencias significativas es justamente pensar y como hacer ver al grupo que entre más sabes, pues en teoría más deberías de saber escuchar. Que entre más construyes, más permites a los demás construir por sí mismos. Que entre mejor forma de pensar tiene uno, mejores preguntas vas a ser capaz de formular. Y que cuando le encuentras sentido a algo, y esto es muy importante, te lo apropias, porque una experiencia no se puede explicar, o sea, una experiencia se tiene que tener, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando nosotros trabajábamos con los maestros en el museo, o sea, yo no llegaba y juntaba a los maestros y les decían, miren, les vamos a describir la experiencia que queremos que los estudiantes tengan, para que ustedes por favor los traigan al museo, y para que ustedes vean las posibilidades que les va a dar para trabajar en el salón de clases, lo que aquí suceda. No. Nos llevamos a los maestros y los hacíamos que ellos tuvieran la experiencia, los enamorábamos del espacio, los enamorábamos de las posibilidades que daba el material, y claro, esos maestros regresaban con entusiasmo a llevar a sus estudiantes, porque le encontraban sentido porque ellos habían vivido la experiencia. Si no, es muy complicado. Y si ustedes también como trabajadores de museos no han tenido una experiencia significativa, porque el que trabajen en un museo con públicos desde hace años, no quiere decir que ustedes hayan tenido una experiencia significativa y transformadora, pues es muy complicado hacer sentir esto a los públicos. Entonces, pues justo muchas de las ideas que salieron ahora hablan de esto, de cómo tenemos que estar conscientes de que actualmente no debemos interpretar objetos, porque lo que estamos interpretando son patrimonios. Nosotros estamos en un punto de globalización, de interconectabilidad, de tecnologización, que ya no nos permite pensar en conceptos cerrados. Ya tenemos que pensar todo como en macro, todo interconectado, todo son redes para todo. Los espacios ofrecen múltiples discursos e interpretaciones, y el patrimonio que es finalmente, cuando tú dices, esto es mi patrimonio, el patrimonio que le voy a dejar a mis hijos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra patrimonio? ¿No? Bueno, la palabra patrimonio es algo con lo que nos identificamos, en lo que nos reconocemos, que sentimos que somos parte de. Es un símbolo de identidad, de procesos humanos y culturales comunes. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir esto?
no debemos ser como reinterpretadores de otros discursos, que es lo que acabamos haciendo con todas estas metodologías que vienen de fuera. Sí que interesante retomar cosas que nos podemos apropiar, pero tenemos que dar una reinterpretación desde nuestra cultura, desde nuestra realidad, desde nuestro presupuesto, por favor, ¿no? Entonces, tenemos que abrirnos siempre a nuevas interpretaciones y sí se vale jugar y apropiarse de las cosas que sí te sirven y de las que no, de las distintas metodologías y procesos, porque pues no podemos encajar las teorías a fuerza, ¿no? ¿Qué tan satisfechos estamos nosotros con el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué tanto nosotros ahorita estamos en un punto en el que volvemos a sentir que crecemos nosotros como trabajadores de museos y estamos dispuestos como a innovar, aunque eso implique moverme de mi zona de confort y tener que aprender nuevas cosas y leer otros autores que quizá no se me había ocurrido leer? Y tratar de pensar en qué postura voy a tomar, porque ya estamos en un punto en el que es casi como un replanteamiento de vida, ¿no? Es qué postura voy a tomar yo ante estos nuevos retos de estos nuevos públicos tan complejos. De pronto hay proyectos que son buenísimos y tienen un alto impacto, pero que cuando se va esa persona de esa institución, a lo mejor el proyecto se pierde, o cuando cambia el director ya no le da la importancia. Y entonces, porque da la impresión de que en este país, cada vez que hay cambio de dirección en museos, porque los de servicios educativos más o menos se mantienen, ¿no? Son como de los que menos cambian, digamos. Pero, ¿mandé? Son como más de base, exacto. Pero los directores cambian y pareciera que hay que volverlos a convencer cada vez que entra un nuevo director de que educación sí es importante y de que sí es importante generar recursos. Y ya cuando el director después de 4 años se da cuenta que no solamente era importante, sino que además se puede parar el cuello con los proyectos educativos y generar más recursos, ya es demasiado tarde porque ya cambió el presidente y entonces nos cambian al director. Y entonces es muy desgastante esto de estar en servicios educativos. Yo voy a hacer como una especie de genealogía muy cortita de cómo hemos concebido el tema educativo, ¿no? Yo aquí puse como varias flechitas. Cuando yo entré a trabajar en los 90s a los museos, como que estábamos en este momento, ¿no? De los servicios educativos. Esto era en los 90s. Esto fue en el siglo XIX, ¿no? O sea, ¿cómo empieza el tema de la educación y cómo empieza a ser concebido el tema de la educación en los museos? ¿Cómo vamos pasando de concebirlo como un departamento formal, académico, como muy institucionalizado, a un cambio de paradigma al tema de servicio? Porque si yo les digo un departamento, ¿no? Y yo les digo servicio, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una como institución y el tema del servicio? Pero bueno, en teoría, como alguien que está al servicio de alguien, es alguien que se preocupa. O sea, en el caso de los servicios educativos, pues, si tuviéramos esa actitud de servicio en la vida, sería, bueno, yo me preocupo por el otro, por recibirlo, por acogerlo, por hacerlo sentir bien, por generar como esta experiencia. Después se pasó como este tema, y lo vamos a ir como analizando poco a poco, ya no del servicio, sino de la comunicación educativa, porque también pareciera que de pronto este cambio en los nombres es muy importante, ¿no? Si se fijan, hay como estos nombres de moda, ¿no? Por ejemplo, ahora en los discursos de arte contemporáneo todo el mundo habla como de desplazamientos, de construcciones, y hay que tener como este lenguaje elaborado para decir que estás y te mueves como en estos circuitos. Bueno, en el tema de los servicios educativos era lo mismo. Cuando todos los departamentos de servicios educativos se llamaban servicios educativos, pues a lo mejor en el MUNAL ya se llamaban comunicación educativa, y entonces todos decían, chin, ya no estamos a la vanguardia, entonces todos empezaban a cambiar el nombre, comunicación es lo nuevo. Después ya era, ahora se llama, ¿cómo se llama en el MUNAL? ¿Quién es del MUNAL aquí? No me estoy burlando, ¿eh? Pero ahora creo que se llama algo así como comunicación y goce. O sea, era una cosa que ya era como una responsabilidad, o sea, trabajo en el departamento de comunicación y goce. O sea, no solamente tengo que recibir, educar, tengo que hacer que la gente goce, se transforme. Era, o sea, una cosa de no poder con esa responsabilidad. Luego se pasó más como este tema de programas públicos, ¿no? Y un programa, ¿qué implica? ¿Qué implica cuando yo les digo, tenemos que hacer un programa de algo? Una estructura, una planeación, un seguimiento, ¿no? Una evaluación.
Lo cual nos habla como de un gran avance en la forma de concebir los servicios educativos. Ya no era ay, tú eres buena con los niños, órale, organízate unos talleres, ay, ¿qué les ponemos? Ay, qué lindo quedó, ay, vamos a sacar una foto, vamos a conseguirte patrocinadores a los de Vinian Smith. No, aquí ya es una cosa de, esto es algo serio, estructurado. Y luego estamos ya desde, no sé, hace unos, no sé, 10 años con el tema de la curaduría educativa. Entonces, de pronto ya como que el que no era curador, o sea, decir soy de servicios educativos, no, ¿cómo? No eres curador educativo. Porque el curador, ese es el que ejerce el poder, ¿no? Todos somos curadores ahora, porque además hay curadores de todo, curadores de contenidos de revistas, curadores de moda, curadores de vino, o sea, ya todo el mundo es curador, yo no sé ya ni para qué estudié la maestría, o sea, todo el mundo es curador. Pero me gusta esta imagen porque de alguna forma sigue siendo vigente con lo triste que es eso, ¿no? Esta es la típica imagen de una visita de un departamento de servicios educativos. ¿Qué implicaba? ¿Quién es el que ejerce el poder ahí? Entonces, era como este asunto, aquí sí estamos hablando de ese momento donde la institución museo validaba el conocimiento y lo transmitía sin ser cuestionado en absoluto. Ahora, esto seguía siendo mejor que cuando la gente no iba a los museos, por lo menos aquí había esta intención de, el museo sirve para educar. Y hay estos especialistas que te van a decir a ti, te van a enseñar, bueno, la gente iba ávida de conocimiento. Pero también esto empezó a generar como este daño institucional, donde además ahora es como tan cuestionable, porque durante tantos años nos acostumbramos a que el museo era el que proveía la información, era el poseedor del conocimiento y era incuestionable, que claro, romper esas estructuras ha llevado años de diseño de nuevas metodologías. Y bueno, durante años la gente se ha preocupado por qué es lo que sucede adentro del marco, literalmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la información que debemos dar acerca de esta obra, ¿no? ¿Quién la pintó? ¿Qué estilo? ¿El momento histórico? Pero, ¿qué pasa con lo que sucede afuera del marco? ¿Qué pasa con el impacto que esto que está en la pared tiene en ustedes, observadores de esto? ¿Y cómo esto me puede servir de algo, además de para transmitir conocimiento? O sea, porque yo sí soy de las utópicas que sí piensa que el arte transforma, o los espacios, o las experiencias, ¿no? Entonces, esta serie de reflexiones llevó justo a pensar en el tema ahora de curaduría pedagógica, que de alguna forma, cuando uno dice un curador pedagógico, estamos hablando ya implícitamente de esta creación de plataformas de participación.